Bueno, vamos a estudiar ahora las distintas familias de compuestos inorgánicos. Bueno, para clasificar estas familias, lo vamos a hacer en función de la presencia de oxígeno e hidrógeno en los compuestos, porque son elementos que están en la mayoría de los compuestos, que están combinados con metales y no metales. Entonces, dentro de los compuestos inorgánicos, nosotros vamos a tener, en principio, vamos a tener metales, ¿sí? Y vamos a tener no metales, ¿no? Bueno, estos metales y no metales, ustedes se acuerdan dónde es la línea que divide metales de no metales en la tabla periódica, ¿no? Entonces, dentro de los compuestos que tienen metales, vamos a tener toda una serie de lo que llamamos compuestos binarios. Vamos a tener compuestos binarios de metales con el oxígeno, y vamos a tener compuestos binarios de metales con el hidrógeno. De la misma manera, vamos a tener compuestos binarios de no metales con el oxígeno y compuestos binarios de no metales con el hidrógeno. ¿Estamos? Entonces fíjense, tenemos metales con oxígeno, metales con hidrógeno. No metales con oxígeno, no metales con hidrógeno. ¿Sí? Acá ya tenemos 4 tipos de compuestos. 4 tipos de compuestos. Los metales y no metales pueden estar como sustancias simples, ¿no? Entonces reciben el nombre del átomo que lo forma. Si tienen, qué sé yo, sodio, potasio, magnesio, calcio, ¿no? Y los no metales se nombran con el nombre del compuesto o por atomicidad. Dioxígeno, dihidrógeno, octazufre, tetrafósforo, carbono, silicio. ¿Se entiende? ¿Lo podría volver a explicar que no te entendí bien? ¿Sí? Estamos hablando de cómo se nombran los metales y los compuestos formados por metales o no metales, solos, las sustancias simples. ¿Se acuerdan? Sustancias simples están formadas por un único tipo de elemento. Entonces, en el caso de los metales reciben el nombre de el elemento. Sodio, potasio, magnesio, calcio. En el caso de los no metales, reciben el nombre del elemento y si son moléculas formadas por más de un átomo, se nombran por atomicidad. Dioxígeno, dihidrógeno, carbono, silicio, octazufre, tetrafósforo. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Bueno, vamos ahora acá a estos compuestos. Compuestos binarios de metales con el oxígeno. Bueno, todos estos compuestos van a tener determinados
nombres. ¿Sí? En el caso de los compuestos binarios de metales con el oxígeno, se van a llamar un cachito. Se van a llamar óxidos metálicos. Por ahí los van a encontrar también como óxidos básicos. En el caso de los metales con el hidrógeno, se van a llamar hidruros metálicos. En el caso de los no metales con el oxígeno, se van a llamar óxidos no metálicos. También los pueden encontrar como óxidos ácidos. Y en el caso de los no metales con el hidrógeno, se van a llamar hidruros no metálicos. Esos son los nombres de las grandes familias de compuestos, ¿sí? Bueno, fíjense una cuestión importante. ¿Cómo es la fórmula de los óxidos metálicos, de los hidruros metálicos, de los óxidos no metálicos, de los hidruros no metálicos? ¿Cómo es la fórmula? Bueno, es muy sencillo. Fíjense que tienen los óxidos metálicos, van a tener, esperen que no es este el lápiz. Los óxidos no metálicos van a tener un metal y oxígeno, ¿no? Yo me doy cuenta que es un óxido no metálico porque tiene un no metal y oxígeno. ¿Cómo me doy cuenta que tengo un óxido no metálico? Y bueno, porque acá tengo un no metal y oxígeno, ¿no? Vamos a aclarar que M es un átomo de un elemento metálico, ¿sí? Así en forma general. Y X es un átomo de un no metal, de un elemento no metálico, ¿sí? En el caso de los hidruros no metálicos voy a tener el no metal e hidrógeno. Y en el caso de los hidruros metálicos voy a tener el metal e hidrógeno. Ahora pregunto, ¿de dónde van a salir los subíndices de la fórmula de cada uno de estos elementos, de estos compuestos? Los números de oxidación. Claro, del intercambio de los números de oxidación, chicos. Como venimos haciendo, formulando compuestos binarios. ¿Está? Entonces, en los óxidos no metálicos, la fórmula va a ser el metal y oxígeno y los subíndices surgen del intercambio del número de oxidación. En todos estos casos, como tenemos compuestos binarios, ¿ven? Binarios, 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 como tenemos compuestos binarios, los subíndices de la fórmula surgen del intercambio de los números de oxidación. Acá acuérdense que en estos dos casos el oxígeno actúa con -2, acá el hidrógeno actúa con -1, acá el hidrógeno actúa con +1. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Lo hicimos hace un ratito. Sí, sí. ¿Cómo se nombran? ¿Cómo se nombran cada uno de ellos? Y esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Los óxidos metálicos se nombran por stock o tradicional. Los hidruros metálicos se nombran por stock o tradicional. Los óxidos no metálicos se nombran por atomicidad. Y los hidruros no metálicos
¿Mm? Se nombran, bueno, acá depende. ¿Mm? Depende. Porque lo vamos a ver porque no todos se nombran igual. Algunos van a Profe, tener nombres comunes que no están dados por la nomenclatura. Esperen que no se ve nada, está muy grueso el trazo y no se alcanza a leer. Nombres comunes impuestos por el uso: amoníaco, metano, fosfina. Ven que son nombres que no responden a la nomenclatura esta que estamos usando, ni a stock, ni a tradicional, ni a atomicidad. Y vamos a tener otros. profe, ¿qué dice al lado de hidruros no metálicos? XH, ¿esto? Al lado. Nombres comunes: amoníaco, metano, fosfina. Y después vamos a tener otros que van a tener un nombre especial, que en realidad usa nomenclatura tradicional, pero no vimos esas terminaciones que usan. Usan la terminación hídrico, uro. Ahora lo vamos a ver aparte. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, ¿Qué sistema usa cada uno? sí. Entonces, si yo tengo que nombrar un óxido metálico, esperen, vamos a guardar esta captura. Vamos a borrar una parte, en total después yo se las paso. Óxidos metálicos, hidruros metálicos, óxidos no metálicos, hidruros no metálicos. Fíjense, por ejemplo, si yo tengo un óxido metálico, por ejemplo, tengo esos dos óxidos, ¿sí? Tengo dos maneras de nombrarlos, dijimos, por stock o por tradicional, ¿no? Entonces este sería, fíjense, acá el hierro está usando el número de oxidación 2. Y acá el hierro está usando el número de oxidación 3. Entonces esto sería óxido de hierro 3. Perdón. Óxido de hierro 2. Y este sería óxido de hierro 3, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Y la otra alternativa sería óxido y nombrarlo por tradicional. Tradicional, recuerden que asignaba al menor número de oxidación la terminación oso y al mayor número de oxidación la terminación ico. O sea que este sería óxido ferroso y este sería óxido férrico. ¿Están de acuerdo? Sí. Óxido ferroso y óxido férrico. Lo mismo con los hidruros. Fíjense, si yo tuviera los hidruros del mismo hierro, así, serían así, ¿no?
el que usa el número de oxidación 2 y el número de oxidación 3. Entonces esto sería hidruro de hierro 2 y este sería hidruro de hierro 3. O hidruro ferroso o hidruro férrico. ¿Ven? ¿Se entiende? Sí. ¿Y Ven, por qué acá está fer? nombrado por stock y acá por tradicional. Los Profe. estos serían óxidos metálicos y hidruros no metálicos. Vamos con los óxidos no metálicos. Por ejemplo, si yo tengo azufre, oxígeno 3, esto no se llama óxido de azufre, no se llama óxido sulfúrico ni sulfuroso, se usa solo atomicidad, habíamos dicho, ¿no? Entonces acá el nombre, ¿cómo va a ser? Trióxido de azufre. Y es la única posibilidad. Y es el único caso en el que vamos a usar atomicidad, en los óxidos no metálicos. Pentóxido de dinitrógeno. ¿Se entiende? Sí. Y en los hidruros no metálicos, acá sí vamos a hacer la diferencia. Los hidruros de... algunos tienen nombres comunes, como el amoníaco, el metano, la fosfina, el silano. Y después tenemos otros que sí se nombran por una nomenclatura sistemática. Por ejemplo, tenemos, no hay muchos, ¿sí? Tenemos el del azufre, tenemos los de los halógenos, donde usan el número de oxidación -1. X es un halógeno, cloro, flúor, bromo, yodo. Si se acuerdan los halógenos del grupo 17, entonces estos se pueden nombrar de dos maneras. Se pueden nombrar como. Miren que lo voy a hacer para el azufre. Sulfuro de hidrógeno. Ven que acá en vez de hidruro, la terminación uro, acá en los hidruros metálicos, la terminación uro la tenía el hidrógeno, porque era el que tenía número de oxidación negativo. Acá el que tiene número de oxidación negativo es el azufre, lo vimos hace un ratito en el ejemplo. Por eso tiene la terminación uro. Sulfuro de hidrógeno, y si no, si está disuelto en agua, se puede nombrar como ácido sulfídrico. Sulf y la terminación hídrico. ¿Sí? Del mismo modo acá,
para los halógenos, por ejemplo, puedo tener esta especie se llama cloruro de hidrógeno o ácido clorhídrico. ¿Sí? Sí. Y lo mismo para el flúor, ácido fluorhídrico, ácido bromhídrico, ácido yodhídrico, fluoruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno, yoduro de hidrógeno. Son los únicos casos. El azufre y los Yo no entendí mucho esa parte. ¿Mm? Bien, lo que estamos queriendo es aprendiendo a nombrar las cosas. Si vos ves un compuesto que tiene hidrógeno y un no metal, pueden pasar dos cosas, que sea uno de los que tiene nombres comunes o uno de estos acá que tienen nombres que se lo podemos dar sistemáticamente. En el caso de si es el hidrógeno con nitrógeno, o el hidrógeno con carbono, o el hidrógeno con fósforo, o el hidrógeno con silicio, tenemos estos casos: amoníaco, metano, fosfina, silano. Ahora, si vos tenés hidrógeno con azufre, o hidrógeno con alguno de los halógenos, con flúor, cloro, bromo, yodo, lo vas a nombrar poniendo la raíz del no metal, sulf, clor, flúor, brom, yod, la raíz del no metal, y la terminación uro. Fluoruro, cloruro, bromuro, yoduro, sulfuro, de hidrógeno. ¿Está? ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Bueno, así es como se nombran los óxidos metálicos, los óxidos no metálicos, los hidruros metálicos y los hidruros no metálicos. Puede ser que en alguna bibliografía a los óxidos metálicos se los llamen óxidos básicos. Y a los óxidos no metálicos, óxidos ácidos. ¿Sí? Óxidos ácidos, óxidos básicos. Bueno, esto lo tienen en el capítulo 4. Está explicado cada uno de estos compuestos, cómo se nombra. Nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a repasar eso en el capítulo 4, y yo en la semana les voy a poner una ejercitación en el entorno para que ustedes nombren y formulen estos compuestos binarios. En principio. Después vamos a ver otros compuestos la semana que viene que ya no son binarios, que son los hidróxidos y los ácidos. ¿Está? Si ustedes quieren ir adelantando, están los videos donde se explica cómo se nombran esos compuestos. También están los videos que explican cómo se nombran estos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Profe. Bien, entonces, para la semana que viene, antes de la clase, yo les pido que resuelvan ese cuestionario que yo les voy a poner en el aula. Y en la clase seguramente hagamos al principio una ejercitación sobre esto y después veamos la nomenclatura de los otros tipos de compuestos. ¿Estamos? ¿Alguna duda? No. No. Miren que vamos a guardar esta captura y antes de que se vaya, bueno, ya la cuelgo ahí se las paso por WhatsApp, ¿sí? Yo ahora en el WhatsApp les cuelgo les paso las capturas de pantalla de la clase de hoy. Y después, ya en un rato, ya les voy a poner a disponibilidad el video de la clase, ¿sí? Bueno. Ok. Eso es todo por hoy. No sé Bueno, si hay alguna profe. pregunta que quieran hacer. Antes de irse, por favor, pongan el presente en el chat para que nos quede el registro de lo que estuvieron en la clase, ¿sí? Bueno, nos estamos viendo entonces la semana que viene. Les dejo un saludo, un abrazo, cuídense mucho y estudien, aprovechen a estudiar. Bueno, cualquier cosita, pueden mandar un mensaje, se comunican con nosotros si tienen alguna duda, y si no, nos vemos la semana que viene. Chao. Dale. Chao, Chao, profe. gracias. Chao, profe. Chao, nos vemos. Chao.